Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El amanecer, en aquella franja de Arizona donde el desierto parecía interminable, no llegaba con colores heroicos, sino con un gris polvoso que lo cubría todo. Cercos, nopales, techos de lámina, huesos viejos de res. El rancho de la viuda Calderón se levantaba en medio de ese silencio áspero, con la casa principal mirando hacia el este como si no quisiera perderse ni uno solo de los primeros latigazos de luz. A esas horas, cuando los gallos todavía dudaban si romper el aire con su canto, Clara ya estaba despierta. Dormía en un cuarto angosto, con un catre que chirriaba al menor movimiento y una manta que olía a humo y jabón barato. Se levantó, sin hacer ruido con esa destreza a la que la obligaba el miedo, y se recogió el cabello con una cuerda de cáñamo que había cortado de un saco viejo. Tenía las muñecas marcadas por costras alargadas, viejas y nuevas, que el tiempo no alcanzaba a borrar. Se lavó la cara en una palangana de metal y se miró apenas el reflejo, difuso como un recuerdo al que no se le quiere poner nombre. Luego, encendió la cocina con astillas de mezquite, y en cuanto el fuego abrió los ojos, el olor a café quemado comenzó a llenar la estancia. La viuda bajó cuando la luz ya era clara. Sus pasos, firmes y medidos, hicieron vibrar las tablas del piso. Cada golpe anunciaba el ritmo del día. No era alta, pero su presencia se agrandaba con la rigidez de su espalda y con ese modo de clavar los ojos que dejaba a cualquiera sin palabras. Llevaba un vestido negro, sobrio, de tela gruesa y lustre gastado, y un delantal en el que cada mancha parecía guardarse para contar una historia que ella no contaría jamás. «El corral primero», dijo, sin saludar, sin mirar a Clara. «El ganado no bebe por sí solo». Clara asintió, sirvió el café con mano temblorosa y dejó su taza sin tocar. Cogió el cubo, la cuerda, el sombrero y salió al patio, donde el sol ya rasgaba la mañana. El polvo se le pegó a las botas de inmediato, y el ruido de las chicharras vibró como una amenaza persistente. Había aprendido a moverse sin distracción, como si cada paso formara parte de una coreografía repetida 100 veces. Abrir la portezuela, no espantar a las vacas, encaminar a los becerros hacia el abrevadero, vigilar las cercas, contar las reses. En el bebedero había menos agua de la que recordaba. La sequía no era novedad, pero en esas semanas el viento se había esmerado en convertir cada charco en sal. Clara arrojó la cuerda dentro del pozo y tiró hasta que el cubo chapoteó, subiendo pesado, combatiendo el aire caliente que lo quería de vuelta. Repetía el movimiento con obstinación. A ratos, sobre el peso del agua, sentía el de la mirada de la viuda clavada en su nuca desde la sombra del pórtico, donde solía plantarse con los brazos cruzados. El rancho no tenía más peones que 2 hombres que iban y venían según la necesidad y lo que pagara la viuda. A menudo el trabajo lo hacía Clara: limpiar los establos, cortar alfalfa, revisar los montículos donde anidaban las serpientes, trapear la cocina, fregar la ropa, llevar cuentas de la tienda. A su corta edad, que nadie se molestó en registrar con exactitud, ya sabía más de ordeño, caballos flacos y cueros curtidos que de letras. Su único libro era un devocionario con las tapas deslavadas, encontrado una tarde en el mercado, de San Ireneo, y lo leía a escondidas como quien roba tragos de agua. Hacia media mañana, cuando el sol comenzó a caer a plomo, la viuda apareció de nuevo en el patio. Traía en la mano un trozo de reátano, gruesa pero fresca y flexible. Para Clara, esa simple cuerda tenía el filo de las navajas. «Hoy vas a llevar la cuenta de los sacos de maíz», dijo la viuda. «El señor Chalmers pasará después del mediodía. Quiero que no falte ni un grano». Clara asintió, limpiándose el sudor de la frente con la manga. Volvió a la casa a preparar la báscula y los costales. La viuda no siempre había sido viuda. El primero de sus maridos murió en una riña por tierras. El segundo, un tal Pablo Calderón, se le fue con la fiebre tras una estación de lluvias inusuales. Decían que después de ese último entierro se le puso en la cara una sombra que ya no se apartó. También decían que nunca se le vio llorar. De su vientre no nació hijo alguno, y el rancho se quedó grande como una casa con demasiadas puertas cerradas. Una mujer del pueblo, que se marchaba con lo puesto, le dejó a la niña a cambio de unas monedas y algo de harina. «No es problema, mío si vive o si no», se oyó decir a la viuda cuando el trato quedó hecho. Pero la niña vivió. Ese mediodía, el mercader Chalmers apareció en su carreta, escoltado por el mismo silencio con el que había llegado cada mes durante los últimos años. Tenía bigote fino, sombrero claro y una sonrisa que no enseñaba los dientes. Pesaba las cosas con exactitud de relojero y hablaba lo justo. La viuda salió a su encuentro y Clara, con los costales en orden, se adelantó a la balanza. 50 libras cada uno.
dijo Chalmers, tocando el borde del sombrero con 2 dedos cortés. Como siempre. Clara fue levantando los costales, midiéndolos, anotando en una libreta con la punta de un lápiz masticado. El calor era de hornilla y el sudor corría por su espalda en hilos que le cosquilleaban la piel. En el costal 12 cometió el error. La báscula marcó menos de lo debido y, distraída por una mosca, Clara apuntó el peso correcto. Pero a mí no, pacientes, un costal equivocado. No habría sido nada, una resta simple al final de la cuenta, si no fuera porque la viuda estaba detrás mirando. La corrección fue inmediata, seca. ¿Qué hiciste?, preguntó la viuda y no sonó a pregunta. Me equivoqué, señora. Ya lo arreglo. El error cuesta, dijo ella con voz plana, la misma que usaba para hablar de deudas. En este rancho nadie come de limosnas. Chalmers se volvió, de medio lado, incómodo, como si el aire se hubiera llenado de un olor que no quería respirar. Miró a Clara con una pena que prefirió no convertir en palabras. Ajustó la correa de su reloj y toseó una excusa. «Puedo volver más tarde por el resto», ofreció. «El sol no da tregua y la carretera es larga. Terminará ahora», sentenció la viuda sin mover un músculo del rostro. «El sol no detiene el trabajo». Clara asintió y apretó los labios para que no les naciera un temblor. Corrigió las cifras, pesó de nuevo. Cuando terminaron, Chalmers se despidió con un gesto parco y subió a su carreta. Antes de irse dejó sobre el borde de la pila un paquetito envuelto en papel de estraza. «Para el dolor de cabeza», dijo sin mirar a la viuda. «Hierbas, le pueden servir a la muchacha». La viuda fingió no escuchar. Clara, con movimientos tímidos, tomó el envoltorio y lo guardó en el bolsillo del delantal. La tarde se deshizo lenta. En el establo, a la sombra, el olor a estiércol y a cuero mezclaba algo terroso, casi protector. Clara cepilló a la yegua, torda que le habían asignado, no para montar, sino para arrastrar cosas, y le habló con voz bajita de esas que no tienen prisa. Le contaba pequeños secretos tontos, como si al decirlos en voz alta adquirieran una textura que no pesara tanto. Mientras, por algún lugar de la llanura, un coyote lanzó un aullido solitario, pronto contestado por otro a lo lejos. La tarde, por un segundo, pareció recordar que estaba viva. Fue entonces cuando la viuda entró al establo con la reata en la mano. No hacía falta que la mostrara. Clara la sintió antes, como se siente el trueno poco antes de que tiemble la tierra. «Te advertí», dijo la viuda. «Aquí no se equivoca nadie». Clara no lloró ni suplicó. Había aprendido que las lágrimas no ablandaban nada en ese corazón y que la súplica solo llevaba a un desgaste inútil. Se enderezó, apretó los dientes y sostuvo la mirada. La reata vino rápida, 2, 3 veces, con un chasquido que no era tanto de dolor como de humillación, ese dolor más hondo que no deja marca visible y sin embargo perdura más. Al final la viuda guardó la cuerda en el cinturón y habló con la misma calma con que uno cierra una puerta. «Lava el piso. Y no olvides dar vuelta el queso». Cuando la mujer se fue, el establo volvió a respirar. Clara apoyó la frente en el cuello tibio de la yegua y dejó que se le escapara un sollozo pequeño, tan pequeño que la tarde no se dio por enterada. Luego, con los labios apretados, tomó el cubo y el cepillo y comenzó a fregar el suelo, una tabla tras otra, como si en ese orden hubiera un modo de limpiar lo que no se borra. En los días buenos, que eran pocos, pero existían, la viuda hablaba de cuentas, de la res que había que vender, del precio del cuero, de la posibilidad de comprar un molino pequeño para el maíz, y en el hilo de esas palabras había un resplandor breve, semejante a un fuego, cuidadosamente controlado. Esos días, a Clara le parecía ver en la mujer una figura más compleja que su rigidez, un cansancio antiguo, una amargura puesta como armadura, un modo torcido de entender la justicia. En los días malos, como aquel, la viuda se volvía un muro, y los muros ni escuchan ni piensan, solo detienen. Esa noche la luz se fue temprano. El desierto se juntó con el cielo hasta ser el mismo oscuro. Clara comió en silencio un guiso, escaso de frijoles y cebolla, con una tortilla dura que crujía como papel. La viuda se sirvió un vaso de agua, revisó un cuaderno de cuentas y se fue a su cuarto sin despedirse. Clara se quedó un rato junto a la cocina, mirando cómo las brasas, como un corazón obstinado, seguían latiendo bajo la ceniza. Sacó de su bolsillo el paquetito de hierbas de Chalmers y lo olió. Un aroma áspero, casi dulce, que le recordó a nada en particular y a todo lo perdido. Lo guardó otra vez, no fuera a hacer que la viuda lo viera y lo arrojara al fuego. Luego, tomó su devocionario y leyó en voz inaudible, moviendo los labios, un par de líneas que no sabía si creía o no,
pero que tenían la virtud de ordenar su respiración. Antes de acostarse, salió al porche. El viento había cambiado y traía consigo un murmullo sordo, como si desde muy lejos alguien estuviera tallando el aire con una lima. En la oscuridad el rancho parecía más grande, más silencioso y más solo. Alzó la vista. Las estrellas, millones, parecían un polvo fino derramado por una mano invisible. Clara sostuvo ese cielo con los ojos hasta que el cuello le dolió, y entonces deseó con la intensidad de quien no tiene otra cosa, una vida con menos órdenes y más voces amables, una mesa compartida sin temor, un caballo que fuera suyo no para arrastrar, sino para ir lejos. Cuando por fin se metió en la cama, el catre volvió a quejarse y el cuarto angosto la abrazó como todas las noches. Antes de cerrar los ojos, recordó algo que había oído en la tienda de San Ireneo, que por la zona andaba un ranchero sin familia, comprando herramientas de segunda mano y buscándose un pedazo de tierra donde empezar de nuevo. No supo por qué ese rumor se le quedó alojado en el pecho como una brizna de luz, mínima pero terca. Tal vez porque en el desierto la esperanza es una criatura esquiva que si se la nombra en voz alta, huye. Así que no la nombró, la guardó, y se durmió con el peso de los días sobre el cuerpo y con la pertenencia diminuta de un secreto que, aunque no tenía forma, la mantenía a flote. Detrás de la casa, ya en el borde donde comenzaban los mezquites, algo se movió, quizá un armadillo, quizá el viento. El rancho respiró hondo y volvió a su silencio. La noche siguió, como siguen las noches en tierras duras, con la promesa de un amanecer igual de áspero. Pero adentro de Clara, aunque ni ella misma pudiera reconocerlo del todo, empezaba a juntar fuerza la idea de que a veces el camino fuera de la cerca no lleva al abismo, sino a una puerta, y que por primera vez, tal vez algún día, ella podría elegir abrirla. El día siguiente amaneció con un viento distinto, como si el desierto hubiera decidido hablar. No era brisa, era un resuello áspero que levantaba remolinos de polvo en los bajos del rancho y hacía sonar las láminas del techo con un golpeteo de uñas viejas. Clara estaba en el corral antes de que el sol trepara del todo. La viuda le había ordenado llevar un pequeño lote de vacas a la aguada del arroyo seco, un hilo escaso a 2 millas, y revisar la cerca que los coyotes habían estado probando, por las noches. Se ajustó el sombrero, recogió la reata y montó a la yegua torda. Los cascos, al cruzar la explanada, molían el suelo en un ruido apagado. Las vacas obedecían perezosas, sacudiendo moscas. En la línea del horizonte, una columna de polvo se alzaba y caía a capricho como si fuese un animal que probara fuerzas. Clara se dijo que regresaría antes de que el viento hiciera de las suyas. La aguada era un charco terco, protegido por un puñado de mezquites que parecían sostener el cielo. El agua, turbia, apenas alcanzaba para un buen trago por cabeza. Mientras el ganado bebía, Clara desmontó y se acercó a la cerca perimetral, donde una estaca bailaba floja. Se arrodilló para tensar el alambre y en ese gesto sintió el ardor de las costras en las muñecas. Las escondió por costumbre, aunque no hubiera nadie mirando. Ese alambre está vencido, dijo una voz detrás de ella grave y tranquila. Si le das otra vuelta va a reventar. Clara se enderezó de golpe con el corazón en la garganta. A unos pasos, un hombre sobre un caballo alazán la observaba sin soberbia. Era alto, con la barba de 2 o 3 días, el sombrero ladeado y los ojos de un gris que no era común por esas tierras. Tenía la postura de quien ha vivido al aire libre demasiado tiempo como para temerle a la intemperie. No traigo mala intención, añadió levantando una mano abierta. Vi el ganado y pensé que alguien andaría cerca. Clara apretó la reata entre los dedos, dudando. En la cintura del hombre asomaba un revólver, como asomaba en casi todos los hombres, pero el suyo parecía dormido en la funda, sin ansias de decir palabra. La yegua torda movió las orejas hacia él, curiosa, sin resquemor. «Puedo arreglarlo si me presta ese gancho», dijo él señalando el avío de Clara. «No hay peor enemigo que un alambre presumido. Parece firme, pero a la primera embestida se abre». Clara le tendió el gancho con cautela. El hombre desmontó con un movimiento fluido, de costumbre. Se arrodilló, tanteó el alambre como si le tomara el pulso y con paciencia cambió la vuelta de tensión por un nudo de estibador. «Así aguanta el resto de la estación», comentó incorporándose. «Y si no, pues nos volvemos a ver y lo componemos otra vez. Nos volvemos a ver». La frase se quedó flotando entre el polvo y los mosquitos, sin compromisos. Clara asintió bajando la vista. Se había fijado en sus manos, morenas, con nudillos raspados, marcas de quemaduras viejas, manos de trabajo, no de salón ni de pistolero. «Gracias», alcanzó a decir. «Samuel Reed», dijo él como quien entrega una tarjeta invisible.
Paso por aquí buscando un pedazo de tierra con agua que no se ofenda por estar en mis manos. ¿Tú eres del rancho grande? Clara vaciló un segundo. No solía hablar con extraños, mucho menos de su vida, pero algo en la manera en que él preguntaba, sin fisgoneo, hacía que las palabras no sonaran peligrosas. Trabajo para la señora Calderón, respondió eligiendo el verbo con cuidado. El rancho queda hacia allá. Samuel siguió la dirección de su gesto con un giro del sombrero y un ya. Luego, como si el aire se hubiera ablandado, clavó la mirada en las muñecas de Clara. No fue un mirar curioso ni morboso, fue la observación limpia de quien repara en lo esencial. ¿Te cortaste con el alambre?, preguntó sin rodeos. Clara metió las manos en los bolsillos del delantal. La yegua resopló. Las vacas satisfechas mascaban con parsimonia. A veces, dijo ella, el alambre no perdona. Samuel asintió despacio, como si aceptara la versión sin pedir recibo. Tengo un ungüento que me dieron en San Ireneo, añadió. Sirve para grietas y quemaduras. Si quieres, te lo regalo. Clara abrió la boca para negarse. La viuda la habría reprendido por aceptar dádivas, pero cerró los labios ante la palabra regalo. En su mundo, las cosas tenían dueño y precio. El regalo era un idioma raro. Gracias, repitió, y esta vez sonó más hondo. Samuel metió la mano en la alforja y sacó una latita abollada. Se la tendió. Cuando Clara la tomó, rozó sin querer los dedos de él. Notó la aspereza cálida de la piel, el pulso sosegado. Un roce mínimo y sin embargo nuevo. No hace falta que me lo devuelvas, dijo él, adivinando la treta de su educación. Si te sirve, úsalo hasta el final. Si no, dáselo a un ternero, que a veces también se queman con la soga. Clara sonrió pequeña y guardó la latita junto al paquetito de hierbas que Chalmers le había dejado el día anterior. Sintió por un segundo que en su delantal se juntaban dos objetos que pertenecían a un mundo menos hostil. El viento apretó, trayendo consigo una lengua de polvo que obligó a entrecerrar los ojos. La aguada se quedó sin espejito, convertida en barro lechoso. Samuel se caló el sombrero. Se viene polvareda, anunció. Más vale mover el ganado antes de que se encapriche. Clara chistó a las vacas y montó. Samuel, sin pedir permiso, se colocó a retaguardia para cerrar la marcha. Trabajaron en silencio, con ese entendimiento que a veces nace sin explicaciones. Ella guiaba con la yegua. Él bloqueaba las escapadas, levantaba a palmas a los becerros rezagados, silbaba de vez en cuando un trino breve que calmaba a los animales, como si les tradujera el viento. A mitad de camino, una ternera se desvió hacia una hondonada de chaparral. Clara, con el peso de la yegua y el polvo en los ojos, tardó en corregirla. Antes de que pudiera, Samuel ya había tirado la reata. Un lance limpio, sin aspavientos, que abrazó el cuello del animal sin estrangularlo. La ternera resistió 2 pasos y se rindió, obedeciendo al tirón firme y al murmullo con que él le habló. Anda, no es por mal. Clara observó el movimiento con una admiración que no supo ocultar. Se nota que ha arreado antes, dijo. Se nota que tú también, respondió él. Cuando por fin el portón del corral quedó atrás, Clara soltó el aire que no sabía que contenía. Samuel levantó la mano, despidiéndose con un gesto simple. Haré campamento por esos mezquites, señaló hacia una mancha oscura a media milla. Si el viento afloja, vuelvo a ofrecerte ayuda con la cerca de la linde sur. Si no, será mañana. Clara iba a decir algo. No sabía qué. Cuando un silbido seco cruzó el patio más cortante que el viento. La viuda, plantada en el pórtico como un juez sin toga, las manos en la cadera y la mirada afilada. ¿Quién es ese?, preguntó, y el ese ya juzgaba. Samuel se quitó el sombrero con cortesía. Vecino de paso, dijo. Puse un alambre y ayudé con el arreo. El viento venía mal. Aquí no necesitamos vecinos, respondió la viuda, y menos de paso. No miró a Samuel cuando lo dijo. Miró a Clara, como si en sus ojos estuviera la desobediencia. Samuel se repuso sin perder el tono. No vengo a pedir nada, añadió. Si llegara a necesitar agua, pagaré por ella. Así se hace en estas tierras, ¿no? La viuda lo sostuvo con la mirada. Entre ambos, por un segundo, cruzó un entendimiento que no era precisamente respeto. Era la medición instintiva de fuerzas. Decidió no alargarlo. No quiero hombres extraños rondando mi rancho, zanjó. Y tú, volvió hacia Clara, del corral a la cocina. Y, si te alcanza el tiempo, a rezar para que tu torpeza no nos cueste una res. Clara bajó la cabeza.
Samuel cambió el peso de un pie a otro sin moverse del sitio, como si la tierra le sujetara los talones. «Buenas tardes», dijo, y se fue sin premura, con la espalda descubierta y los hombros quietos, como quien sabe que dar la espalda no siempre es un riesgo. El resto del día fue de trabajo sin palabras. La viuda no mencionó al forastero. Clara, por instinto de supervivencia, tampoco. Pero cuando cayó la tarde y el viento pareció quedarse sin brío, la muchacha se asomó al borde del patio. Allá, donde los mezquites hacían isla, se veía el puntito de una fogata. Imaginó a Samuel calentando café en una latita, descalzándose las botas para sacudirse el polvo, hablando con el caballo en voz baja. Le pareció una imagen tan ajena a su vida como entrañable. La noche trajo además un visitante. Chalmers regresó, como había prometido, por unas herramientas que la viuda le compraba con tardanza. Venía con el sombrero lleno de polvo y los ojos enrojecidos. «El camino está bravo», dijo, dejando un fardo junto a la puerta. «Hay quien dice que por la cañada se ha visto humo de fogatas nuevas, gente buscando asentarse». La viuda frunció el ceño. «Gente», repitió, como si la palabra fuera una plaga. «Un hombre solo por lo que cuentan», siguió Chalmers. «Habla poco, paga al contado, no arma bulla. Reed, creo que se llama Clara». Sintió que el nombre le tocaba el pecho, pero no alzó la vista del fogón. La viuda no comentó nada, cerró el trato con cuentas y monedas y despidió a Chalmers con su parquedad acostumbrada. Cuando el mercader se fue, giró hacia Clara con una calma que helaba. «Mañana te encargas de la linde sur», dijo. «Y si vuelve a aparecer ese hombre, no quiero verte a 10 pasos de él». No fue grito, fue ley. Clara asintió. Esa noche, en su cuarto estrecho, se untó el ungüento en las muñecas. El alivio llegó primero como frescor y después como un hormigueo, que parecía desatar nudos viejos. Acarició la latita como se acaricia una cosa viva. Leyó un párrafo del devocionario y se durmió con el rumor del viento ya cansado, pensando en la palabra vecino dicha por Samuel. No sonaba amenaza, sonaba a posibilidad. A la mañana siguiente, la linde sur mostró su mal carácter. El polvo, todavía resentido, se había metido en cada hebra de alambre. 2 postes, medio podridos en la base, se inclinaban como beodos. Clara trabajó gran parte del día, sola, con la yegua atada a una estaca y un caso de agua racionado. A media tarde oyó un galope. El reflejo la hizo enderezarse. La sombra del sombrero sobre los ojos no cambió mucho, pero fue suficiente para reconocer la silueta. «No me acerco al rancho», dijo Samuel, deteniendo a la alazana a distancia. «Solo vi que estabas peleando con postes viejos. Traigo una barrena y 2 grapas. Te las dejo». Clara miró hacia la casa. Desde allí, la viuda parecía un ojillo oscuro entre la sombra del pórtico. «No debería», susurró. «No deberías lesionarte por falta de herramienta», corrigió él con una sonrisa que no era insolente sino humilde. «Las dejo aquí. Si no te sirven, las encuentro de regreso». Bajó de la silla, clavó las grapas en el suelo, apoyó la barrena contra el poste y volvió a montar con un movimiento silencioso. Antes de irse dejó caer, sin querer, un pañuelo limpio, doblado. En una esquina había un dibujo torpe de una estrella. Quizá lo había hecho él, quizá alguien más. Clara lo recogió cuando él ya era un punto en el polvo. Se lo llevó a la cara. Olía a jabón y a humo de mezquite. Con las grapas, la cerca obedeció. El poste, bien asentado, dejó de quejarse. Clara guardó la barrena envuelta en el pañuelo, prometiéndose a sí misma devolverla cuando tuviera ocasión, y regresó al rancho al caer el sol. La viuda estaba en el portal, otra vez. «¿Te ayudó?», preguntó, y bajo la pregunta había veneno y cálculo. Clara, que había aprendido a decir verdades a medias para no mentir del todo, respondió. El viento aflojó. La viuda la midió, como se mide el peso de un saco sin cargarlo. Se apartó, dejándola pasar. En la cocina la noche olía a frijoles recalentados y a una pizca de algo nuevo. Esperanza molida en secreto, sin receta. Los días siguientes pusieron ritmo a una rutina que era igual y distinta. Samuel no volvió a asomarse al patio, pero a veces, cuando Clara salía a revisar una acequia o a buscar una resalmonte, encontraba huellas frescas del alazán o una marca en la tierra. 3 piedritas en línea junto a un mezquite, señal, si miró en Moses, de que la cerca al norte estaba firme. 2 ramas cruzadas donde había visto un agujero de coyote. No eran mensajes amorosos ni promesas vacías.
Eran atenciones, hechos pequeños que sostenían la jornada. Una tarde, el cielo cambió de color, sin avisar, de amarillo pálido a un peltre que daba miedo. Los pájaros callaron. El aire se quedó quieto, como si inhalara muy hondo. Clara ya había oído esa quietud. Venía tormenta seca, con relámpagos que caían al suelo sin lluvia, buscando a veces incendiar el mundo. Corrió al corral a resguardar a los becerros. La viuda, desde el pórtico, miraba el horizonte con los ojos entornados. El primer latigazo de luz cayó en la loma, y el segundo, más cerca, prendió en un matorral de gobernadora. El fuego rápido le tomó gusto a la maleza seca. El viento, que había jugado a callarse, volvió con hambre. Clara miró la escena con la urgencia clavada en el estómago. Si el fuego saltaba la zanja, se metería al potrero en un suspiro. El arado, dijo, más para sí que para nadie. Hay que abrir una guardarraya. La viuda ya estaba bajando los escalones cuando un galope mordió el patio. Samuel entró por la abertura de la cerca sin pedir permiso, arrastrando detrás un arado, de una sola reja prestado de sabe Dios dónde. Lo vi desde el campamento, dijo. 2 pasadas y cortamos el avance. No hubo discusión. La viuda asintió con un movimiento que en su lenguaje equivalía a un apretón de manos. Los 3 se pusieron a trabajar. Samuel guiaba el alazán con el arado. Clara iba al lado levantando piedras, quitando raíces, resbalando en el polvo. La viuda, con pala, limpiaba de pasto seco la franja recién abierta. En menos de media hora, una hendidura de tierra húmeda, Clara echaba cubetadas de agua de la pila, rompía el camino, del fuego como una cicatriz fresca. La llamarada llegó, probó el borde, rugió frustrada, y al no encontrar alimento se desvió hacia el llano ralo, donde se apagó con el propio cansancio. Cuando todo terminó, los 3 se quedaron de pie, respirando como caballos. Samuel se limpió el sudor con el antebrazo y miró el campo ahumado. Con otra racha de viento regresa, advirtió. Mejor vigilar hasta que la luna esté alta. La viuda soltó la pala. Sus ojos por un instante parecieron no tener filo. Gracias, dijo, y la palabra le salió áspera, poco ejercitada, pero verdadera. Samuel inclinó la cabeza sin sonrisa. Se volvió a montar. Antes de irse miró a Clara apenas, lo justo para comprobar que no estuviera herida. Luego hizo un gesto breve con la barbilla que significaba nos vemos o cuídate o aquí ando. La viuda observó cómo se alejaba, y en su perfil se dibujó un pensamiento en guerra consigo mismo. Cuando por fin habló, lo hizo con una voz que no admitía réplica. No lo quiero cerca, dijo. Hoy nos sirvió. Mañana puede costarnos caro. La gente sola siempre trae historias pegadas, como espinas. Clara, agotada, no discutió, pero mientras echaba más agua sobre las brasas que respiraban entre los mezquites, pensó que no todas las espinas pinchan. Algunas sirven para aprender a agarrar las cosas con cuidado. Esa noche casi no durmió. El humo se metía por las rendijas, y los fantasmas del fuego bailaban detrás de los párpados. A ratos se levantaba, se asomaba al patio y contaba los segundos entre relámpago y trueno. En una de esas, hacia medianoche, vio lejos una lucecita moverse despacio en la linde norte. Entendió el mensaje sin palabras. Aquí sigo. Al amanecer, el viento se había ido con sus amenazas. El rancho amaneció tiznado pero entero. La viuda no habló del fuego, ni de Samuel, ni de nada fuera del precio del maíz y la cuenta del herrero. Le entregó a Clara una lista de recados. Ir a San Ireneo por clavos, sal y una pieza para la bomba del pozo. Directo y de regreso. Ordenó, y le puso en la mano un par de monedas que sonaban a poco. Clara ensilló la yegua y tomó el camino de tierra. La luz de la mañana, después de la noche convulsa, parecía nueva. A medio trecho, junto a un mezquite cercano al arroyo seco, encontró la barrena envuelta en el pañuelo, apoyada en una piedra, como si hubiera salido sola a esperarla. Encima, una piedrita sostenía un papelito mal cortado de alguna bolsa de harina. Había una frase escrita con letra torpe inclinada. Si hay problemas, silba 3 veces. Te oiré. Clara guardó el papelito entre las hojas del devocionario como si fuera un santo. Sintió el impulso de probar el silbido ahí mismo, por juego, por gratitud. Se contuvo. El mundo de la viuda era un mundo que castigaba las pruebas. Apretó los talones contra el costillar de la yegua y siguió hacia el pueblo. San Ireneo estaba más polvoso de lo usual, pero conservaba su manera de mostrarse cercano. Voces de tenderos, olor a pan de caso, niños persiguiendo gallinas. Clara hizo sus compras deprisa
con la sensación pegajosa de la advertencia de la viuda en la nuca. Cuando salía de la ferretería con la pieza de la bomba envuelta en papel aceitado, un hombre de la oficina de correos la detuvo. «¿Usted es del rancho de la señora Calderón?», preguntó. Clara asintió. «Dejó esto hace meses, pero nadie venía por él», dijo, entregándole un sobre amarillento sin estampilla. «Es de cuando el juez recorrió las propiedades para lo de los linderos». Clara giró el sobre entre los dedos. Estaba dirigido a doña Calderón o encargada. No se atrevió a abrirlo, lo guardó con las monedas y la sal. De regreso, a la mitad del camino, la yegua se inquietó. Al pie de la loma, 2 hombres bebían sentados sobre un tronco, con los sombreros muy atrás y el andar de quienes han bebido más que agua. Uno de ellos silbó al verla. El otro se puso de pie y estiró la sonrisa como una cuerda floja. «Buenos días, muchacha», dijo. «¿Te sobra un trago?». Clara apretó las riendas. «No traigo», mintió. El que había hablado dio un paso hacia el camino, interponiéndose. El otro se rió por lo bajo. «No más queremos conversación», agregó. «El camino es largo y el viento reseca». Clara sopesó el mundo en un segundo. Podía virar hacia la cañada y dar vuelta larga. Podía espolear a la yegua y confiar en la sorpresa. Podía. Silbó. 1, 2, 3 veces. El sonido le salió más débil de lo que quería, pero alcanzó para hacer vibrar el aire. El primer hombre frunció el ceño. «¿Qué haces?», preguntó alargando la mano hacia la brida. El galope llegó como una contestación escrita sobre la tierra, un tambor rápido, decidido. Samuel apareció por la loma con el alazán estirado, sin teatralidad, sin grito. Se plantó a 2 pasos con la mirada recta y la mano cerca del revólver sin tocarlo. «La señorita tiene prisa», dijo sobrio. «Y yo sed». Los 2 hombres lo midieron. En el rostro de Samuel no había amenaza ni sonrisa. Había esa clase de certeza que no alardea. El silencio por un segundo fue una cuerda que todos tensaron. El que hablaba primero dio un paso atrás levantando las manos. «No somos forajidos», se defendió. «No más pedíamos agua». «Entonces vayan al pueblo», respondió Samuel, y su tono convertía la sugerencia en el único camino sensato. Se apartaron. Clara pasó entre ellos con la yegua, conteniendo el temblor de las manos. No miró atrás hasta que el galope del alazán sonó a su lado. «Bien silbado», dijo Samuel sin adornos. Tembló, admitió ella, pero salió. La acompañó a cierta distancia, como una sombra leal, hasta que el techo del rancho asomó detrás de los nopales. Antes de que la viuda pudiera verlos juntos, Samuel jaló la rienda y se desvió hacia el arroyo. Alcanzó a decir sin volverse: «Cuando el viento trae polvo, las voces cuestan más en llegar. Silba fuerte». Clara lo siguió con la mirada hasta que se convirtió en un punto en la llanura. Luego, con el corazón todavía golpeando, metió la yegua al patio. La viuda estaba como no en el pórtico. Vio el sobre en las manos de Clara y entrecerró los ojos. «¿Qué es eso?». «De la oficina de correos», dijo Clara tendiéndolo. La viuda rompió el borde con una uña. Leyó en silencio, con el ceño fruncido, y guardó el papel en el delantal. «Entra», ordenó. «Hay trabajo». No dijo nada del camino, ni del polvo, ni de los hombres. No dijo nada de Samuel. Pero esa noche, cuando Clara encendió el fogón, la viuda se quedó un segundo de más en la puerta de la cocina, mirándola con una expresión que no supo descifrar. Una mezcla de reproche antiguo y cálculo nuevo. Tal vez acababa de sumar una nueva variable a sus planes. Tal vez solo se había dado cuenta de que con o sin Polvareda, el mundo se estaba moviendo alrededor de su rancho. Clara, por su parte, supo otra cosa, que afuera de la cerca existía una voz que la escuchaba, que a veces bastan 3 silbidos para torcer el destino lo suficiente como para encontrar, bajo el polvo, un rastro, y que ese rastro, por primera vez, no la llevaba de vuelta al miedo, sino a una posibilidad. El rancho de la viuda Calderón parecía más grande en la noche que en el día. El silencio inflaba los pasillos, los establos crujían con sus propios fantasmas y los corrales eran jaulas abiertas bajo un cielo demasiado vasto. Clara, tendida, en su catre, miraba la techumbre como si buscara un mapa en las vigas oscuras. Las costras de sus muñecas ardían después de una jornada interminable de azotes y órdenes, pero lo que dolía más no estaba en la piel. Era la certeza de que, si se quedaba, toda su vida sería idéntica a aquel día. Repetido como un eco que no se apaga nunca, la viuda dormía en la habitación contigua, o al menos eso quería creer Clara.
En realidad nunca estaba segura de si esa mujer descansaba alguna vez. A veces se levantaba a medianoche para revisar cuentas, a veces caminaba por el patio con pasos de madera, a veces parecía estar escuchando detrás de las paredes. Pero esa noche el rancho respiraba pesado, como rendido, y Clara lo entendió como una señal. Se incorporó en silencio, con la precaución de quien ha ensayado un movimiento muchas veces en su mente. Guardó bajo el delantal el pañuelo de Samuel, todavía limpio, y la latita de ungüento casi vacía. También metió en un costalito el devocionario, un trozo de pan duro y un jarrito de agua. Nada más. No tenía joyas, no tenía vestidos que cambiar, no tenía otra vida que empacar. Salió al patio descalza, con los zapatos atados en la mano. La luna estaba alta, redonda como un ojo vigilante, pero al mismo tiempo le ofrecía luz suficiente para encontrarla cerca del corral. La yegua torda levantó la cabeza al verla y bufó quedo, como si la reconociera en su apuro. Clara le acarició el cuello y murmuró palabras que no eran órdenes, sino súplicas. La ensilló con manos rápidas, improvisando cinchas con la cuerda. El animal se movió inquieto, pero no relinchó. Tal vez también entendía que la noche exigía silencio. Cuando estuvo lista para partir, un ruido seco quebró el aire. Un portazo. Clara sintió que el corazón se le detenía. Giró y vio en la penumbra del pórtico la silueta de la viuda. No llevaba lámpara, pero la luna le dibujaba un perfil que bastaba para imponer miedo. «¿A dónde crees que vas?», preguntó y la voz era más filo que trueno. Clara tembló, pero no retrocedió. «Ya no. No puedo más, señora», dijo con la voz quebrada pero firme. «No quiero seguir aquí». La viuda avanzó un paso, y en la mano llevaba la reata que parecía dormir siempre a su alcance. «No eres nadie sin este rancho. Nadie. Allá afuera te devorarán como a un cabrito perdido». Clara apretó las riendas. «Prefiero que me devore el mundo», contestó, «antes que seguir muriendo aquí de a poquito». La frase salió sin que la planeara, y fue la primera vez que se permitió responder. La viuda levantó la reata, pero la yegua, inquieta, relinchó y se encabritó lo justo para romper el instante. Clara aprovechó, clavó los talones en los costados del animal y el portón cedió, con un golpe seco. Salió al galope hacia la llanura, tragando polvo y miedo, mientras detrás de ella la voz de la viuda se deshacía en un grito que la noche se tragó. El camino hacia las colinas no era más que una huella de sombra. El viento le azotaba la cara, las piedras le raspaban las piernas y las ramas bajas arañaban la piel. Pero nada de eso importaba. Cada zancada de la yegua era un paso lejos del látigo, un paso hacia algo que todavía no tenía forma pero que llamaba. Tras una hora de huida, el cansancio de la yegua obligó a bajar el ritmo. Clara, con el oído alerta, creía escuchar cascos detrás. No sabía si eran reales o si su miedo los inventaba. Pensó en Samuel, en su campamento bajo los mezquites, en la fogata que había visto desde lejos. Se guió por la memoria, por el instinto, por la esperanza, y lo encontró. A lo lejos, una llama pequeña dibujaba un círculo de luz. El alazán de Samuel estaba atado a una rama, y el propio Samuel, sentado junto al fuego, tallaba un trozo, de madera como si la noche no guardara secretos. Al verla llegar, no se levantó de inmediato. Solo la observó, dejando que la escena se explicara por sí sola. Clara desmontó de un salto y con la voz entrecortada apenas alcanzó a decir: «No podía quedarme». Samuel arrojó la madera al fuego y se levantó. Le acomodó una manta sobre los hombros y le ofreció un cuenco de café tibio. «No tienes que explicar nada», dijo. «Aquí no hay látigos. Fue todo. No más palabras». Y sin embargo fue suficiente para que Clara se permitiera llorar por primera vez en mucho tiempo. El llanto no duró demasiado porque la calma fue rota por un sonido temido. Cascos, muchos, acercándose desde la dirección del rancho. Samuel apagó la fogata de un manotazo y señaló hacia un matorral cercano. «Ahí», susurró, «agáchate y no te muevas». Clara obedeció. El corazón le golpeaba como un tambor. Desde el escondite vio pasar a 3 jinetes con linternas. Eran los peones de la viuda. Iban armados, escudriñando el terreno con gritos cortos. «Por aquí». «No ha pasado», dijo uno. «Regresemos a la cañada», propuso otro. «La patrona nos despelleja si volvemos con las manos vacías». El tercero escupió al suelo y dio la vuelta al caballo. «La encontramos o no volvemos», y se alejaron tragados. Por la oscuridad, Samuel esperó un buen rato antes de hablar. «Van a seguir buscándote», dijo. «Pero no toda la vida. La vida del desierto es dura. Se cansan antes que uno.
Clara lo miró con un miedo renovado. ¿Y si me encuentran? Samuel la observó a los ojos, y en los suyos no había dudas. Mientras estés conmigo no lo harán. El tono no era fanfarrón, ni prometía imposibles. Era la voz de un hombre que había perdido todo, que había visto lo peor, y que aún así estaba dispuesto a poner el cuerpo entre ella y el látigo. La luna, testigo de la fuga, parecía ahora menos fría. Clara se recostó junto al fuego apagado con la manta arropándola y dejó que el cansancio la venciera. Por primera vez en años se durmió sin miedo a que una puerta se abriera de golpe ni a que un grito la despertara en medio de la noche. Lo lejos, los cascos de los peones resonaban como ecos débiles. El rancho de la viuda quedaba atrás, junto con sus muros y sus sombras. Adelante, en cambio, se abría un camino incierto pero suyo, y en ese camino un hombre solitario, tan roto como ella había decidido acompañarla. El desierto no olvida, pero sabe guardar secretos. La fuga de Clara había sido un desafío al dominio de la viuda Calderón, y esa mujer no era de las que aceptaban la derrota sin pelear. Durante días, los peones recorrieron arroyos, colinas y senderos, siempre con la orden de traer a la muchacha de vuelta, viva o arrastrada. Clara y Samuel lo sabían. Cada fogata que encendían era un riesgo, cada huella en la arena podía delatarlos. Vivieron así, entre la penumbra de la incertidumbre y la esperanza de un horizonte nuevo. Samuel la llevó hacia el norte, donde las colinas se suavizaban en praderas. Había escuchado rumores de un terreno abandonado junto al río seco. Tierra dura, sí, pero con un manantial escondido que la hacía valiosa. Si logramos llegar allí, dijo una noche mientras compartían pan y frijoles en un cuenco, podremos empezar algo. No mucho, pero será nuestro. Clara lo escuchaba con el corazón dividido. Una parte latía de miedo al pensar en la viuda, otra se encendía con la posibilidad de una vida sin látigo. Dormía poco, sobresaltada con cada crujido. Y sin embargo, cada amanecer la encontraba un poco más fuerte, como si la fuga hubiera abierto en ella un músculo nuevo, un instinto de libertad que antes no sabía que tenía. La persecución no tardó en llegar el día en que el pasado los alcanzó. Fue en un paso estrecho, entre dos lomas de roca rojiza. Los peones de la viuda los emboscaron con la determinación de quien no quiere volver de manos vacías. 3 hombres armados cerraron el camino con un grito. «¡Basta de correr, mocosa!», rugió uno. «La señora te quiere de vuelta». Samuel colocó a Clara detrás de sí y se plantó con la calma del que ya no tiene nada que perder. El sol caía de frente, iluminando el polvo que flotaba entre los caballos. «Ella no regresa», dijo con voz firme. «Ya no es de nadie». Los hombres rieron, tensando las riendas. Uno levantó la carabina, pero Samuel fue más rápido. El disparo retumbó en la garganta del cañón y el arma del peón cayó de sus manos. El eco multiplicó el estruendo, haciéndolo parecer un ejército invisible. Clara, temblando, sintió que aquel instante definía todo: el miedo o la libertad. El enfrentamiento no se prolongó. Los peones, dudando ante la mirada de Samuel, retrocedieron con insultos y amenazas que el viento se llevó. Pero en sus ojos había quedado claro que no volverían a insistir. No por miedo a Clara, sino a ese hombre que sin decirlo había jurado defenderla hasta el fin. El nuevo hogar. Días después llegaron al terreno del río seco. No era un paraíso, pero tenía agua clara brotando de entre piedras, un regalo en aquellas tierras. Samuel construyó un refugio con madera vieja, y Clara aprendió a ordeñar cabras, a amasar pan sin prisa, a sembrar frijolitos en la orilla húmeda. La rutina era dura, pero estaba libre de azotes. Cada error era una lección, no un castigo. Por las noches bajo las estrellas, Clara contaba en voz baja las cosas que había deseado en silencio durante años. Un caballo propio, un vestido sin remiendos, un pedazo de tierra que oliera a suyo. Samuel la escuchaba en silencio, fumando tabaco barato, y de vez en cuando le decía: «Todo eso llegará, paso a paso». Ella no sabía si creerle, pero la convicción en su tono era más fuerte que cualquier promesa escrita. El pueblo y la viuda. Mes después, Clara se atrevió a volver al pueblo de San Ireneo, no como criada de la viuda, sino como mujer libre. Entró a la tienda de Chalmers con la cabeza erguida. El mercader la miró sorprendido y luego, con una sonrisa leve, le sirvió un vaso de agua fresca. «Así que lo lograste, muchacha», dijo en voz baja. «La viuda anda furiosa, pero ya nadie la respeta como antes. El pueblo se cansa de las sombras». Clara bebió despacio, saboreando la victoria silenciosa. Compró harina y sal con las pocas monedas que Samuel había ganado vendiendo pieles. No necesitó explicar nada más. Su sola presencia hablaba por sí misma.
La viuda, en cambio, quedó sola en su rancho como un espectro aferrado a su propio látigo. Los peones se fueron, cansados de obedecer órdenes que olían a rencor y derrota. Su nombre, que antes inspiraba temor, se convirtió en un susurro que se apagaba en las cantinas. Clara no volvió a verla nunca más. El amanecer pasaron las estaciones. El refugio se volvió casa. La huerta dio sus primeros frutos, y el caballo, Alazán y la yegua torda se multiplicaron en potrillos que galopaban libres. Samuel y Clara aprendieron a compartir silencios, a trabajar juntos sin palabras, a confiar en la mirada del otro. Una mañana, cuando el sol se levantaba encendiendo, la pradera en tonos dorados, Clara salió al patio con el devocionario en la mano. Lo abrió en una página que conocía de memoria y leyó unas líneas apenas audibles. No sabía si creía en milagros, pero creía en lo que sus ojos veían. Tierra, agua, un hogar, y alguien que no la trataba como carga sino como igual. El amanecer le devolvió la certeza que había buscado desde niña. Ya no era prisionera del miedo ni de la crueldad de la viuda. Era libre, y mientras el viento arrastraba el polvo sobre las praderas infinitas, Clara sonrió por primera vez con la tranquilidad de quien sabe que el viejo oeste, cruel y vasto, le había concedido lo más valioso, una nueva vida, nacida del coraje y del encuentro.